La mayoría de los evangelios dedican gran parte de sus libros que escribieron con el propósito de apuntar precisamente a la última semana del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Quizás el más enfático en este sentido es el Evangelio de Juan, que dedica la mitad del Evangelio para hablar sobre este hecho. Desde el capítulo 12 en adelante de Juan habla de la última semana de Jesús en la tierra, y de los capítulos 13 en adelante habla de las últimas horas de Jesús en la tierra. Y eso es significativo porque los evangelistas sabían que debían colocar su mirada precisamente en ese último tiempo, porque eso era lo que daba sentido y estructuraba lo que viene siendo el cristianismo, colocaba el fundamento sobre el cual se levantaría la iglesia, que era la obra suficiente de Cristo. Ahora, en la última noche que el Señor estuvo aquí en la tierra, al otro día, ya de madrugada, iba a ser juzgado y puesto en una cruz. A eso de las 9 de la mañana iba a expirar a eso de las 3 de la tarde. En ese proceso anterior ocurrieron muchos hechos bien interesantes y que muestran otra vez cómo el Señor preparó su corazón para ese tiempo extraordinariamente importante para la humanidad. Y en ese sentido tenemos el caso del Evangelio de Lucas, que va mostrando varias cosas interesantes en el proceso. Estableció la cena en el contexto de la celebración de la Pascua judía. Después de eso, el Señor anticipó que sus discípulos le iban a abandonar cuando estuviera ya finalmente en la cruz. Y Pedro le iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara, entre otras cosas. Luego de todas esas instrucciones previas donde el Señor estaba preparando el corazón de sus discípulos, fue al huerto de Getsemaní a orar. Después de la cena salieron, cruzaron el valle de Cedrón, unos 800 metros de distancia, y fueron a ese lugar especial en el Monte de los Olivos. En este huerto el Señor luchó duramente con el hecho de que ya le esperaba la cruz, y el Señor anticipó lo que venía en un sentido dramático, diría yo, y el mismo escritor del Evangelio de Lucas, él dice que estuvo el Señor en agonía, y sin embargo oraba más intensamente, y de su rostro caían como sudor, como gotas de sangre, producto de la tensión y de la lucha que tenía, la batalla que estaba librando en ese momento, de la cual finalmente salió victorioso, según lo que vemos, y se preparó para que ocurriera lo que estaba determinado, que uno de aquellos que eran más cercanos a él lo pudiese entregar. Ahora, yo quiero apuntar en esta mañana a esa persona, a la persona que lo entregó, que se conoce su nombre, ha sido símbolo de traición, y que hasta el día de hoy todas las personas, inclusive que no conocen la Biblia, cuando se habla de Judas, ya inmediatamente saben que es sinónimo de traición su nombre. ¿Por qué vamos a hablar sobre Judas? Principalmente porque si nosotros miramos realmente nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que dentro de nosotros hay en germen un posible Judas. No quisiéramos reconocerlo y quisiéramos decir, no, yo soy creyente y eso no me va a pasar, yo conozco al Señor, yo voy a seguir fielmente caminando con el Señor. Pero la verdad es que, como dice Jeremías, el corazón es mucho más engañoso de lo que nosotros imaginamos. Escuchamos esa frase de Jeremías dicha por el Señor a través del profeta, que engañoso es el corazón y perverso, pero la verdad es que no lo asimilamos muchas veces porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y ese amor muy grande hacia nosotros no nos deja ver la realidad. Y cuando miramos el corazón nos damos cuenta, o nos miramos al espejo de la palabra, que hay en semilla ese Judas dentro de nuestro corazón. Ahora, lo interesante es que este hombre no cayó de la noche a la mañana. Fue un proceso que vamos a ir viendo paso a paso en las Escrituras, cómo esto ocurre en un momento determinado, ya la manifestación propiamente tal, la consumación de la caída, pero antes de eso hubo un proceso que nosotros tenemos que tener en cuenta para no ir por ese mismo camino.
Un principio que nos enseña la Biblia es que la caída de un hombre no se da de un día para otro. De tal manera que nunca el pecado es un accidente, sino un proceso por el cual paso a paso el supuesto creyente se va alejando de Dios hasta caer estrepitosamente. Eso fue lo que pasó con Judas. Este era uno de los 12 discípulos de Jesús. Su vida, conforme lo consignan las Escrituras, es una vida de alejamiento lento pero continuo del Señor. Este hombre que fue llamado por el Señor y fue establecido como uno de los apóstoles, de aquellos que tenían que proclamar al Señor como sus portavoces, que habían sido escogidos para ser también columnas de la iglesia que posteriormente iban a ser, este hombre se alejó paso a paso, quizás con pasos imperceptibles a veces, incluso para sus colegas de ministerio, vamos a decir, es decir, para el resto de los 11 discípulos del Señor Jesucristo, fue imperceptible cómo Judas se fue alejando paso a paso. Al punto que cuando el Señor dijo que uno de ellos le iba a entregar, nunca apuntaron a Judas, sino apuntaron a sí mismo. ¿Seré yo, Señor? Porque lo que estaba haciendo este hombre era tan imperceptible que ninguno de las personas que estuvieron más cerca de él lo pudieron ver, porque solamente Dios conoce el corazón. El estudio de la vida de Judas no es ocasión para apuntar con el dedo a este hombre que estuvo tan cerca de Jesús, pero a la vez tan lejos. Más bien es una oportunidad para examinar nuestro propio corazón y ver si el germen de la apostasía está presente en lo profundo de nuestra alma. El apóstol Pablo recomendó incluso en el contexto de la celebración de la Cena del Señor a los miembros de la iglesia de Corinto a examinarse ellos mismos para no ser juzgados, 1 Corintios 11:31. Más adelante en su segunda carta, ya en su parte conclusiva de la carta, le dijo a ellos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ojo lo que dice Pablo. Examinen su propio corazón. No miren afuera. Nosotros tenemos una tendencia lamentable. Siempre estamos mirando hacia el lado. Siempre estamos juzgando la vida de otras personas, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo dice: examínense a sí mismos si están en la fe. Pruébense a sí mismos, vean si hay frutos evidentes en su corazón y de lo contrario también entonces tomen las acciones que corresponden para no deslizarse. Eso está en 2 Corintios 13:5. Esta mañana quisiera invitarlos entonces a echar una mirada a la vida de Judas Iscariote, pero también una mirada a nuestro propio corazón. A examinarnos a nosotros mismos y ver si hay alguna semilla peligrosa que está creciendo en nuestra alma. Todo creyente está luchando contra el pecado que nos asedia, eso todos estamos de acuerdo, de tal manera que ninguno está exento de la tragedia en la que desencadenó la vida de Judas. No en la misma forma, pero sí en el principio que guió su vida. Lo veremos desde dos perspectivas esencialmente. Primero, el proceso de su caída y segundo, la consumación de su caída. O el proceso de su ocaso y segundo, la consumación del ocaso. Lo primero, el proceso de su caída. El relato que hace Lucas y que leímos hace un rato atrás en Lucas 22, versículos 47 y 48, es muy sucinto, es muy pequeño, tiene unas par de frases nada más, pero son significativas cuando nos detenemos a pensar qué significaba esto. Versículo 47, capítulo 22. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. El relato que hace Lucas y todos los evangelistas se destaca que Judas fue quien irrumpió en el huerto de Getsemaní con una turba o multitud armada con espadas y palos para aprehender a Jesús. Él los guió, él iba mostrándoles el camino a los enemigos de Cristo, él iba al frente del grupo con el propósito de poder en la penumbra, en la noche, en un huerto donde habían muchos árboles obviamente y la luz no penetraba mucho, con antorchas fueron a ese lugar
Y entonces Judas se adelantó con el propósito de indicar quién era la persona a la cual debían apresar. Esto por mandato de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Lucas destaca que Judas iba al frente de ellos como guía de los enemigos de Jesús. Pero esto que destaca Lucas aquí no es más que la consumación de un proceso que había empezado en el corazón de este hombre hacía ya un tiempo. Y eso es lo que yo quiero que vean junto conmigo a través de los evangelios, cómo va mostrando paso a paso dónde nació, dónde brotó ese corazón de Lucas que finalmente terminó entregando al Señor Jesucristo. Por eso vemos primeramente el proceso. Y el primer paso lo tenemos en Juan capítulo 12. El primer paso en su caída en Juan capítulo 12, versículo 6. Vamos a leer el contexto para poder entenderlo. Ahí en Betania, en esa pequeña ciudad aldea que estaba cerca de Jerusalén. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahí está el primer paso. Lo vemos después, obviamente Juan no lo escribió en el momento en que ocurrieron los hechos, sino que Juan lo escribió mucho después, ya por el año 90 después de Cristo, donde ya era evidente lo que había pasado. Ahora sí podían ver la vida retrospectivamente de Judas y saber lo que había en su corazón, pero en ese momento, cuando estaban en la situación propiamente tal, no se dieron cuenta. Y ellos le creyeron seguramente a esto que él dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ya que nosotros tenemos un grupo y ese grupo recoge ofrendas y esas ofrendas son para ayudar a la gente más necesitada, ¿por qué no vendieron ese perfume tan caro y lo dieron a los pobres? Y eso lo dijo Judas. Pero Juan, la nota editorial que agrega, pero eso lo decía porque era ladrón y sustraía de la bolsa. ¿Cuál es el primer pecado que se ve con claridad aquí? Seguramente venía de atrás, pero aquí se evidencia. Había un pecado de ambición, de codicia, de amor al dinero que dominaba su vida. Eso es lo primero que aparece en la vida de este hombre. En el proceso de su caída. El amor al dinero era su pecado oculto que pasó a gobernar sus decisiones. Su pasión dominante fue el amor al dinero. Y en el delirio de esta fiebre sus manos fueron instrumento de su codicia con la cual robaba las ofrendas del pequeño grupo que Jesús había formado. Había una pasión en su corazón y esa pasión era la que lo dominaba, gobernaba sobre sus pensamientos, sobre sus determinaciones. Esto es lo que nos muestra la Biblia, de tal manera que lo que iba a ocurrir con Jesús después iba a ser simplemente lo que decantó en este proceso de deterioro de su vida. A partir de allí, a partir de ese momento, desoyó la voz de Dios plasmada en la palabra respecto a la integridad y honradez. Ya no le importó eso. El Señor Jesucristo había enseñado en más de una ocasión y delante de Él, en una ocasión, dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. En ese mismo contexto, Él dijo que el hombre tenía que tener cuidado con la codicia. Y Judas era uno de ellos. Ahora, hay un detalle interesante aquí. El Señor conocía quién era Judas. El Señor sabía desde el principio quién era, cuál era su carácter, cuáles eran sus inclinaciones de su corazón. La pregunta es, ¿por qué el Señor escogió a Judas para que llevara la bolsa de las ofrendas? Obviamente lo escogió para dejar en evidencia el corazón de Judas.
para que él pudiese darse cuenta de que si tenía una inclinación con eso, ese pecado iba finalmente a arrastrarlo y llevarlo lejos del Señor. En definitiva, era una oportunidad, era una expresión de misericordia y compasión, porque era una oportunidad para que él dijera, no, yo no puedo hacer eso, para que se diera cuenta de que su corazón estaba yendo por mal camino. Por lo tanto, entre robarle a su maestro y traicionarlo no había gran distancia que recorrer, especialmente cuando la conciencia había comenzado su proceso de cauterización. Hermanos, cuando abrazamos un pecado oculto que nadie más conoce, pero lo abrazamos en nuestro corazón y seguimos acariciándolo y escondiéndolo de una u otra manera, ese pecado va a terminar cauterizando la conciencia. Va a terminar asociando tanto esto como una normalización del pecado que finalmente no va a pasar nada, aunque muchas voces vengan a nosotros y nos adviertan sobre lo que puede pasar. Este pecado, esta pasión era como una droga que dominaba la vida de Judas. De allí que el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo advierta solemnemente por este pecado. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. Este texto parece ser una exposición del pecado de Lucas. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten que no dice, raíz de todos los males es el dinero, sino el amor al dinero, la pasión por el dinero, el deseo de enriquecerse, ese anhelo profundo en el corazón y en el alma de las personas por las cuales, y noten cómo esto es interesante, por los cuales se desvían pueblos y naciones enteras. Porque el político populista sabe que si ofrece muchas cosas materiales a la gente va a correr tras ellos. ¿Por qué? Porque la codicia está en el corazón humano. Pero en este caso era uno de los hombres que estaba cerca de Jesús. No era un pagano empedernido, era un hombre que había profesado fe en Cristo. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Por eso digo que es como un comentario a lo que pasó con Judas. Y fueron traspasados de muchos dolores. Así la caída de Judas comenzó con un pecado oculto a los ojos de todos que terminó por gobernar sus decisiones. Esto nos enseña que los hombres se inclinan en la dirección de su debilidad. Y cuando caen es generalmente en su lado más débil, el lado en que la tentación es más fuerte. Por eso decíamos al principio que la idea es que echemos una mirada también a nuestro corazón. ¿Cuál es el pecado que más notamos en nuestro corazón y con el cual estamos luchando? En el caso de Judas fue el amor al dinero, la codicia. En el caso de otro puede ser un pecado distinto, como por ejemplo la tentación sexual, o la tentación de recibir el aplauso, la fama y luchar por ese tipo de cosas. Puede tomar diferente cariz, puede ser diferente el pecado, pero la situación es la misma. Si se aloja en el corazón y está allí y nosotros lo descubrimos, tenemos que luchar inmediatamente contra él, cortarlo de raíz, porque el pecado no puede ser acariciado en lo profundo de nuestro ser. Como principio observamos que la caída de una persona empieza en el corazón, por medio de un pecado dominante que ciega sus ojos y lo lleva por un camino de apostasía tarde o temprano. ¿Cuál es el pecado que más asedia tu mente? ¿Qué es lo que más atrae tu atención? Estando expresamente prohibido por mandato, por principio en la Biblia. ¿Cuál es ese pecado que domina? Yo no lo sé, ni tengo por qué saberlo, porque cada uno, ¿cierto?, está frente al Señor y tiene que responder frente a Él, pero es interesante poder reflexionar, detenerse un poco en esta vorágine de correr y hacer muchas cosas yendo de un lado a otro y parece que las 24 horas del día se transforman en nada.
que se nos va la vida corriendo y haciendo muchas cosas, detengámonos un poco y pensemos, ¿cuál es el pecado que más nos atrae? ¿Cuál es el pecado más difícil de desarraigar de nuestro corazón? Tengamos mucho cuidado con eso porque esto nos va a deslizar, tarde o temprano. Si no, lo atacamos en su raíz misma. El segundo paso en su caída es consistente con el primero. Satanás no conoce nuestros íntimos pensamientos del corazón. Él no es omnisciente. Eso es una de las cosas que hay que declarar. El único omnisciente es el Señor. Satanás no es omnisciente, no conoce sus pensamientos, no conoce sus sentimientos, no conoce lo que hay en lo profundo de su ser. Pero ¿sabe? Él puede descubrir lo que hay en lo profundo de su ser a través de sus acciones. ¿Por qué? Porque él anda agazapado como león rugiente alrededor, buscando a quién devorar. Él está atento a las acciones de nosotros a través de sus demonios, porque tampoco es omnipresente, envía sus huestes en este mundo y comienza a observar la reacción y la actitud que tenemos cada uno de nosotros y empieza a descubrir dónde está el pecado dominante. Seguramente Satanás había observado a Judas y había visto que él sacaba y sustraía de la bolsa mientras caminaba con Jesús y mientras participaba activamente del ministerio. Se daba cuenta de que ahí había un problema grave para el Señor y él entonces aprovecha aquello. Él observa nuestras acciones y movimientos hasta que descubre cuáles son nuestras debilidades. De tal manera que se encontró el flanco débil de Judas e hizo su jugada maestra. Noten cómo él no puede hacer algo más de lo que incluso nosotros le permitimos. Pero Judas, a través de sus acciones externas, mostró a Satanás cuál era su flanco débil. Y él viene y hace lo siguiente. Juan 13:2. Juan 13:2. La misma noche que se habían reunido, la misma noche anterior al arresto del Señor Jesucristo, cuando estaban celebrando la cena, allí ocurrió algo que coloca como una especie de paréntesis muy interesante. Juan en capítulo 13, versículo 2. Leamos el 1 para darnos cuenta y después hasta el 3 para darnos cuenta cómo es una especie de paréntesis allí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ven que es como un paréntesis, luego continúa, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Saquemos el segundo versículo y leamos el primero y el tercero como algo, continuo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Lo notan que es un paréntesis el versículo 2? Gramaticalmente. Ahora, ¿por qué destaca esto? ¿Por qué en el versículo 2 dice esto? Porque Juan quería dejar claro que había un movimiento de Satanás en medio de los 12. Que ya Satanás se estaba moviendo en medio de los 12 con el propósito de poder hacer su jugada maestra. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque Judas había abierto la puerta. Y esto es lo segundo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando el pecado se mantiene en el corazón y cuando nosotros lo acariciamos y cuando nosotros lo guardamos y cuando nosotros incluso lo racionalizamos para justificarlo, ocurre que Satanás va a venir un día y va entonces a tomarlo. Va a encontrar la puerta abierta, porque el pecado abre la puerta a Satanás. Vio la puerta abierta de par en par del corazón de Judas y decide entrar por ella, pero cautelosamente. El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase.
sugiriéndole el pensamiento que por este medio podría enriquecerse. ¿Recuerdan cuál era su pecado base? La codicia. Es decir, satisfacer su codicia. Noten cómo el proceso avanza. Nace en el corazón de la persona sin intervención de nadie, pero luego es usado como instrumento por Satanás para conseguir sus objetivos siniestros. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Este segundo paso ya va más adelante y empieza a cauterizar la conciencia de Judas. El tercer paso es más agresivo. Ya hay un avance sustancial. Primero el pecado nace en el corazón de él. Y ahí es donde hay que tener cuidado cuando dicen, no, Satanás me llevó a hacer eso. No, yo fui el que abrí la puerta. El tercer paso es más agresivo. Ya la decisión estaba tomada porque Satanás ahora tenía el control de Judas por medio de su pecado de codicia. Sin embargo, la decisión de llevar a cabo inmediatamente su determinación de entregar a Jesús no fue consumada, sino hasta que, sentado en la cena pascual, Satanás entró en él. Capítulo 13 de Juan, versículo 27. Y después del bocado, cuando dijo el que mete su pan aquí, o al que le doy yo el bocado mojado en la sopa, ese es el que me va a entregar, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Noten la diferencia, versículo 2. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, es decir, en sus pensamientos, con el propósito de que él pudiese hacer lo que Satanás quería. Pero ahora ya es mucho más fuerte. Dice que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Inmediatamente, la decisión de llevar a cabo inmediatamente su determinación de entregar a Jesús no fue consumada, sino que hasta que sentado en la cena pascual, Satanás entró en él. Y la conciencia eficazmente sofocada ya no respondería, ya no había vuelta atrás. Al tercer paso ya no había nada que hacer. La caída era inminente, era imposible de evitar porque su conciencia había sido cauterizada y porque Satanás había tomado control de él. ¿Cómo controla Satanás a las personas? A través del pecado, ¿lo notan? A través del pecado. Y por eso en el día de hoy vemos eso abiertamente. El pecado cuando se permite, cuando la moralidad va siendo destruida y va siendo reemplazada por la inmoralidad, como en este tiempo las personas ya no razonan. Es un control absoluto, es un control mental absoluto. La gente no razona. Y aunque sea totalmente irracional y absurdo lo que está pasando, la gente cree que está bien. Porque ya, como dijo el mismo Pablo a los romanos, ya el Señor nos entregó una mente reprobada. Y a estas alturas eso es lo que estaba pasando con Judas. A partir de aquí ya no había vuelta atrás, a pesar de todas las insinuaciones de Jesús. Jesús muchas veces habló con él con el propósito de despertar su conciencia, pero nunca reaccionó. Queridos hermanos, el pecado es el caldo de cultivo de las decisiones más nefastas que alguna vez podamos realizar. Al principio no nos imaginamos a dónde vamos a llegar, porque el pecado es como montarse en un deslizadero. Una vez que ya tomamos velocidad en ese deslizadero, no hay forma de pararlo. Con toda seguridad, cuando Judas aceptó el llamado de Jesús a seguirlo como su discípulo, lo cual posteriormente siguió con el establecimiento formal como sus apóstoles, no se le pasó por la cabeza alguna vez traicionar a Jesús. No es que él ya desde el principio cuando fue llamado pensó voy a traicionar a Jesús. No. No estaba en su mente, no estaba en sus pensamientos eso. Pero cómo fue paso a paso deslizándose por ese pecado que guardó en su corazón. Fue su pecado oculto a los ojos de los demás lo que definió su suerte. Cuidado con estos pecados secretos. Eso nos está diciendo la Biblia una y otra vez a través de este ejemplo.
Cuidado con los pecados secretos, cuidado con lo que alojamos en nuestro corazón, cuidado con lo que justificamos a través de racionalizarlo. Hermanos, si la Biblia dice, esto es pecado, yo guardo silencio, porque es así. Discutir con Dios y tratar de convencernos a nosotros mismos de que no es pecado, que no es tan grave, que no es tan importante, porque nosotros hacemos una división entre pecados grandes y pequeños, pero la Biblia no lo hace. Judas era un codicioso, naturalmente, eso estaba en su corazón. Y este proceso termina decantando en la consumación de su plan siniestro, quedando su nombre para siempre en la historia de la humanidad como símbolo de traición. Notan el proceso 3 pasos. Primero, el pecado lo abraza, el pecado lo acaricia, el pecado lo guarda, el pecado empieza a dominar sus decisiones, sus pensamientos, sus sentimientos, sus determinaciones. Y entonces viene Satanás y coloca, pero mira, puedes hacer esto para ganar dinero. Y luego ya viene y simplemente lo toma bajo su control. Estos son los pasos, el proceso de la caída. Segundo, la consumación de su caída. Y aquí tenemos estos versículos que son la pauta de esta exposición. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Lo relatado por Mateo, versículos 26, 47 al capítulo 26, quiero decir versículos 47 al 50, Marcos 14, versículos 43 al 46, Juan 18, versículos 1 al 3 y Lucas 22, 47 al 48, no es nada más que el corolario de un camino de apostasía. Este relato marca el ocaso de un falso discípulo de Jesús. Su conciencia ya estaba cauterizada y su corazón era insensible. Se deslizó entre los olivos y llevando consigo a soldados romanos, guardias del templo, los principales sacerdotes y los ancianos, se acercó a Jesús y le besó en la mejilla, consumando su terrible traición. Ahora quiero llamar su atención en este contexto sobre aquello de lo cual hizo caso omiso Judas para concretar su siniestro plan. 3 cosas al menos son dignas de considerar. Primero, vemos la luz que resistió. Si hubo una persona entre todo el mundo en general que pudo tener un privilegio tan grande de estar con el Hijo de Dios, fue él y los demás, los 11 que siguieron a Jesús. Porque como dije al pasar, no estamos hablando de un pagano, un fariseo, un escriba, un sumo sacerdote que eran acérrimos enemigos de Jesús. No fue uno de ellos, sino, como consigna Lucas, uno de los 12. Y por eso esta pequeña frase que está entre comillas, entre comas quiero decir, es muy importante. El que se llamaba Judas, uno de los 12, dice Lucas, uno de aquellos que estuvieron con el Señor Jesucristo desde el principio, uno de aquellos que fue llamado por el Señor, uno de aquellos que fue establecido por el Señor, uno de aquellos que había sido llamado a una misión trascendente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, uno de aquellos que había enviado a predicar el Evangelio del Reino y a quienes había dado autoridad hasta para expulsar demonios y sanar a los enfermos. Y esto es extraordinario, capítulo 12 de Lucas, capítulo 9 de Lucas quiero decir, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, o sea, Judas también estaba, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Le dio el poder y la autoridad para expulsar demonios, le dio el poder y la autoridad para sanar enfermedades, es decir, como demostración de que ellos eran enviados por Jesús, quien tenía esa autoridad y la delegaba a ellos con ese propósito. No era un hombre cualquiera, no era un creyente cualquiera en su tiempo, sino que era uno de los 12, de los más cercanos al Señor Jesucristo y en consecuencia había tenido todas las facultades y todos los privilegios que hombre alguno no ha tenido en la tierra, excepto el resto de sus
de los apóstoles. Había asistido a nuestro bendito Señor durante todo el curso de su ministerio. Había escuchado todas sus enseñanzas y había recibido de él en privado una nueva exposición de las verdades que había sido entregada de manera más oscura a los orgullosos, cautivos y malignos auditores que lo rodeaban. Es decir, había sido parte de aquellos a los cuales les habló directamente y les reveló los secretos del reino. Mateo capítulo 13. Noten cómo aquí se consigna que el Señor Jesucristo tenía un trato especial con sus discípulos. Eran las personas que estaban más íntimamente relacionados con Él. Capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Les hablas, es decir, al resto. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Ustedes son mi especial tesoro en un sentido. Ustedes son las personas más cercanas a mí. Yo voy a abrir sus ojos para que puedan ver los misterios del reino. A los demás les hablo por parábolas. Y ellos no entienden, pero ustedes sí. Es decir, la luz de Judas fue mucho mayor a la de cualquier persona. Estuvo expuesto a la verdad más trascendente. Incluso el Señor en el mismo contexto, versículo 16 de Mateo 13, dice: pero bienaventurados vuestros ojos, felices, dichosos ustedes, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Y Judas era uno de aquellos a los que les habló así. ¿Entienden? Había una relación tan cercana con Jesús, tan especial con Jesús. Y por eso es que es mucho más fuerte todavía esa pequeña palabra o esa pequeña frase de Lucas, uno de los 12. Había visto, había sido testigo presencial de innumerables y sumamente benéficos milagros realizados en confirmación del mesianismo de Jesús. Sus cartas credenciales, él las vio con sus propios ojos, de modo que no podía haber ninguna duda en su mente de que Jesús era el Hijo del Hombre, el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Más aún cuando había escuchado al propio Pedro decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese día en Cesarea de Filipo. De tal manera que era imposible que él haya alojado alguna duda en su cabeza respecto a quién era Jesús. Tenía la convicción, la certeza de que Jesús era quien decía ser. ¿Cuánta gente pasa por este mundo? Ni siquiera piensa en eso. Pero Judas estaba expuesto a esa verdad. El Señor se reveló delante de él de una manera especial, a través de su carácter, a través de sus enseñanzas y a través de sus milagros. Pensemos un poquito. Si Judas hubiera albergado sospechas secretas de que Jesús era un impostor, habría tenido algún atenuante para su traición. O si hubiera disfrutado de pocas oportunidades de instrucción, su culpa habría sido menos. Pilato, por ejemplo, que era un pagano ignorante, pecó gravemente al no ejecutar un juicio estricto y justo con respecto al Señor. Pero el pecado de los que le había entregado, lo que había entregado a Jesús, fue incomparablemente mayor. ¿Por qué? Porque Pilato no tenía idea quién era Jesús. Porque Pilato no escuchó las enseñanzas de Jesús. Porque Pilato no vio los milagros de Jesús, pero Judas vio todo eso. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y a este hombre se le dio mucho. Y hermanos, nosotros también, entre más expuestos somos a la palabra de Dios, más se nos está dando. En la medida en que el Señor nos permite conocerlo más íntimamente, en la medida en que el Señor se revela a través de su palabra, impacta nuestro corazón, más responsables somos. Y eso, la verdad, cuando estudiando el texto, la verdad es que fue para mí muy fuerte, porque yo pensé en mi propio corazón. ¿Cuánto me has dado, Señor? ¿Cuánta evidencia de tu carácter precioso? ¿Cuánto profundidad en lo que tú hiciste en la cruz? ¿Cuánto conocimiento me has entregado? ¿Cuán responsable soy? Y eso nos hace temblar. Por supuesto, es un privilegio conocer a Cristo, es un privilegio amar a Cristo, pero cuando empezamos a ver eso y decimos,
¿Estoy firme o estoy también como Judas? Mucho se me ha dado, mucho se me demandará. Segundo, las demandas que violó. Es decir, qué obligaciones contrajo sin que él hubiese sido, valga la redundancia, obligado a realizar una tarea para el Señor. No, él fue voluntariamente y voluntariamente entonces él adquirió esos deberes. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús implicaba un deber también. En Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33, dice que Jesús vio las multitudes. Nosotros podemos pensar, iba caminando detrás de él mucha gente. Él se dio vuelta y miró a la gente y dijo, el que no aborrece a padre, madre, mujer, hermano, hermana y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Había un costo al seguir al Señor y en consecuencia se adquirían ciertos deberes y obligaciones. Hermanos, eso es lo que pasó con Judas. Judas era uno de los 12, participó con el resto de los apóstoles en una misión de compartir el evangelio del reino por medio de esta proclamación. Seguramente participó en forma activa en llevar a otros a la fe en el Señor. Había visto enfermedades y demonios ceder a su palabra. Sabía de primera fuente que Jesús era el Hijo de Dios, el bendito Mesías que esperaban por siglos los israelitas. La consolación de Israel, como le llama Lucas en el contexto del templo, cuando llevaron a Jesús a los 8 días. Lo único que se demandaba de él, ¿qué cosa era? Que fuera fiel. Lo único que se demandaba de él es que fuera fiel porque él adquirió un compromiso con el Señor al cual nadie lo obligó. Pero una vez siguiendo a Jesús, tenía que mantenerse fiel a él. De hecho, eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Nada más, nada más. 1 Corintios 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lógico. Es un deber que yo adquiero cuando digo voy a seguir a Jesús. Cuando yo determino colocar mi fe en el Señor y caminar con Él todo el resto de mi vida, entonces yo adquiero ciertos compromisos. Y tengo que ser fiel a esos compromisos. Más aún, cuando ese deber está movido por el amor, o debiese estar movido por el amor. ¿Por qué? Ese mismo Señor que ahora entregaba al que entregaba tan vilmente, Judas, hacía unas horas le había lavado los pies, es una señal plausible de un amor inigualable. Le estaba diciendo, mira Lucas, Judas, ¿cómo te amo? Se había vestido de un humilde sirviente para lavar sus pies. Es inimaginable. El soberano de los cielos, el que creó todo y sostiene todas las cosas con su poder. Aquel ante sus ojos las naciones son como nada delante de él, como dice Isaías 40. Él había venido y se había despojado de su gloria, y había venido y se había vestido de siervo, de esclavo literalmente, y había lavado los pies de Judas. Le estaba diciendo, mira cuánto te amo. Y eso debería haber puesto todavía un deber más grande en él, porque cuando alguien nos ama incondicionalmente, ¿qué podemos hacer frente a eso? Sino servirlo y ser fiel. Además, Judas en esa misma ocasión se había comprometido a morir con Jesús en lugar de negarlo. Mateo 26, 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y noten, y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y quién estaba ahí? Judas. Judas se había comprometido a morir con el Señor Jesucristo si fuera necesario por fidelidad a Él, como una demostración de que él valoraba el amor de Jesús. Sin embargo, este mismo hombre, casi inmediatamente después de pronunciar estas palabras, sale de la habitación para traicionar a su Señor. ¿Van notando cómo violó esos deberes que debería cumplir con gozo? Hermanos, ninguno de nosotros hemos sido llamados por la fuerza a Cristo, sino atraídos por su amor. Y entonces debemos ser fieles a Él por el amor que nos ha entregado. Tercero, la forma en que violó las demandas u obligaciones o los deberes. Lo hizo con un beso. ¿Y qué es lo que era el beso? Es casi un hecho que se implica en lo que pasó con el círculo íntimo de Jesús, es decir, con los 12 discípulos y él, que el Señor Jesucristo y sus discípulos tenían un acuerdo tácito de poder saludarse con un beso en la mejilla, como una expresión de amor, de afecto, de cariño. ¿Qué hizo Judas? Utilizó ese mismo símbolo de afecto, de cariño, de amor, de cercanía, de intimidad, y lo transformó en un beso de traición. Hacer de una expresión de amor y amistad una señal de traición era algo terrible. Entregar a su maestro a través de un beso que era una demostración de afecto y respeto, pero ahora lo transformó en un fin siniestro. Ahora, alguien puede decir, no, pero él no es tan responsable, no era tan responsable, porque la verdad es que él fue de alguna manera seducido por los sumos sacerdotes, fue convencido por ellos para que hicieran esto, pero no. La Biblia dice que fue voluntariamente. Los más acérrimos enemigos de Jesús, los miembros del Sanedrín, nunca hubiesen pensado en hablar con uno de los del círculo íntimo de Jesús, de los 12, para buscar un aliado entre ellos para que traicionara a Jesús. ¿Se imaginan buscando a Pedro para que le dijera, tú tienes que traicionar a tu maestro? Seguramente Pedro, como decimos nosotros en palabras simples, lo mandaría a freír mono a otro lado. Porque Pedro era una persona que con todos sus defectos era apasionado por Cristo. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Lucas 22, 4 al 6. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Los sacerdotes? No. Dice, estaba cerca de la fiesta de los panes, leemos todo el texto, de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Él fue voluntariamente, fue su plan, fue su propósito. Él ideó el plan y dijo, voy a ir y voy a hablar con ellos. Y habló con los principales sacerdotes y le dijo, ¿cómo se los puedo entregar? Versículo 5, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregársela a espaldas del pueblo. ¿Ven que fue voluntariamente? Absolutamente en forma voluntaria. Fue además de voluntariamente, fue inmediatamente. Después de haber recibido una advertencia expresa al respecto, nuestro bendito Señor unas horas antes le había dicho a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Y al ser interrogado por cada uno de ellos, ellos dijeron, Señor, ¿soy yo? Les dijo a todos quién era la persona a quien debía dar el bocado, Juan 13, 26. Y le dijo a Judas en particular que era él. Tú lo has dicho. Cuando Judas dijo, soy yo, Señor, tú lo has dicho.
Sin embargo, a pesar de todas esas advertencias, ¿qué ocurrió? Que él ya estaba decidido a cometer este pecado. Hubiera sido mejor para él nunca haber nacido, dijo el Señor Jesucristo. Imagínense cuántas advertencias escuchó. El que me entrega, yo voy según la voluntad de Dios a la cruz, eso es lo que estaba diciendo. Pero ay de aquel que me entrega, mejor le hubiese sido a ese hombre no haber nacido. Y Judas estaba escuchando eso. Luego dice, soy yo, Señor, y dijo, sí, tú lo has dicho. El que mete, cierto, su mano conmigo y a quien le doy el bocado, ese es. O sea, le estaba diciendo una y otra vez, tú eres, ¿te das cuenta? Mira lo que estás haciendo, recapacita, piensa, razona, vuelve atrás. Y el Señor no estaba diciendo para escapar de la cruz porque Él sabía que esa era la voluntad de su Padre, sino por amor a Judas, para que se arrepintiera. No podemos dejar de asombrarnos por la poca consideración que le indujo a hacer esto. Si se le hubieran prometido grandes riquezas suficientes para mantenerlo en opulencia y esplendor todos sus días, nos habríamos maravillado menos del poder de la tentación. Pero eran solo 30 piezas de plata. No es que él se iba a hacer rico con eso, con entregar a Jesús. Le ofrecieron una miseria. ¿Saben? Esas 30 piezas de plata era el precio de un esclavo que iba a recibir como recompensa. Tan poco valor le dio a la vida de su amo. Él era codicioso y por eso esas 30 piezas de plata seguramente a sus ojos le parecieron mucho dinero, pero era una miseria. Sin embargo, ya estaba decidido a hacerlo. Estoy concluyendo, hermanos. Decimos nosotros, cuánta maldad en este hombre. Pero luego miramos nuestro corazón y nos encontramos que el germen de la maldad también subyace en los lugares más recónditos de nuestra alma. Ahí está el germen de la maldad. No está afuera, no son las cosas externas, es el corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Allí está alojado esa mala intención, esas cosas que están en nuestro corazón y que nos mueven, ese es el pecado que nos asedia constantemente y al cual le damos lugar. Ese pecado toma oportunidad y finalmente lleva a un desastre. Queridos hermanos, nosotros también somos potenciales Judas. Examinemos nuestro corazón si estamos en la fe, si nuestra profesión es sincera, si no estamos acariciando un pecado oculto que puede fácilmente transformarse en un boomerang que se vuelva un día contra nosotros y nos lleve por un camino de apostasía que jamás soñamos. ¿Dónde terminó Judas? Terminó ahorcado. He entregado a un inocente, dijo en un momento con un gran clamor de su corazón, pero ya no había nada que hacer. Si en ese momento le hubiesen dicho, Judas, entrega esas piezas de plata con la cual vendiste a tu maestro y ve y arrepiéntete. Seguramente en ese último momento Jesús igual lo hubiese perdonado. Sin embargo, persistió y terminó destruyéndose a sí mismo. Y no solo muriendo una muerte terrible, sino que muriendo eternamente. Hermanos, ¿se dan cuenta que no es suficiente con recibir la buena enseñanza? Judas la recibió como ninguno de nosotros, porque Jesús es el maestro por excelencia. No es suficiente con recibir amor, porque Judas lo recibió como ninguno de nosotros en un sentido específico, particular y directo. Nosotros lo hemos recibido después también, por supuesto, pero Judas lo recibió en primera persona. No es suficiente con ver el poder milagroso del Señor Jesucristo. Judas lo vio con sus propios ojos. Y nosotros también hemos visto milagros. Cada una de las vidas de los creyentes es un milagro. No es suficiente con eso. Hay que examinar el corazón y quitar de raíz, cortar de raíz ese mal que es el pecado, cualquiera sea su forma, porque puede llevarnos tan lejos de Jesús. Y finalmente, como todos los demás pensaban que Judas era creyente, se decantó que era un falso discípulo.
Que el Señor nos dé de su gracia y esta advertencia pueda también producir un cambio en nuestra forma de vivir el cristianismo. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por las advertencias de tu palabra. Gracias por las promesas de tu palabra. Gracias por las instrucciones de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a no solo ser oidores, olvidadizos, para que nuestra conciencia no se vaya acomodando a las circunstancias y podamos ver el pecado como tú lo ves y podamos aborrecer el pecado como tú lo aborreces y podamos volvernos a ti, Señor, mientras sea tiempo en arrepentimiento genuino. Padre, no podemos confiar en todo lo que hemos hecho y todo el tiempo que te hemos servido. Debemos confiar exclusivamente en esa preciosa cruz, donde nuestros pecados fueron perdonados. Y por ese amor inigualable e incondicional, debemos, Señor, tener cuidado con violar nuestros deberes al seguirte a ti. Ayúdanos, danos de tu gracia, tu fortaleza, tu guía y tu dirección. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.